gave a heavenly breath, and now it's air in our chest. That's why we're singing it back to you. Buenas, ¿qué tal? Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Juliano y vamos a estar hablando de Nehemías capítulo 4, del versículo 10 hacia el 23. Y vamos a estar hablando de la obra de Dios en medio a la oposición. Nosotros ya hemos leído, ustedes han escuchado estos devocionales hablando de Nehemías el capítulo 3, y nosotros vimos los pasos del éxito que Nehemías ha dado dentro de la obra de Dios. O sea, la obra de Dios, para que sea desarrollada de una manera realmente conforme a su voluntad, necesita de coordinación, de cooperación, de aprobación y de comunicación. Entonces ahora en el capítulo 4 nosotros vamos a ver la oposición de los enemigos a esta obra que fue realizada. O sea, luego después, un ratito después que empezó la construcción del muro, el enemigo se levantó y empezó a realmente intentar destruir esta obra que fue idealizada por Dios por medio de Nehemías. Entonces el capítulo 4 lo que él es un resumen de lo que sucedió en los 52 días de la construcción de los muros de Jerusalén. O sea, siempre que el pueblo de Dios se levanta para hacer su obra, siempre va a levantar también contiendas. El enemigo se va a levantar y el mundo se va a levantar para querer ir en contra a la obra que se está construyendo para la voluntad de Dios. Entonces, en esta porción nosotros podemos ver que la guerra cristiana que nosotros estamos en una guerra continua. Miramos cuán diferentes son los métodos de ataques que son utilizados por el enemigo y el intento de frenar la obra de Nehemías que estaba idealizando, y cómo Nehemías realmente reaccionó ante cada uno de estos ataques. Entonces nosotros vamos a empezar a partir del capítulo 10 viendo cómo el enemigo realmente ataca de manera silenciosa. Ahí el primer punto que vamos a ver está en el versículo 10, que nosotros vemos que el enemigo intenta paralizar la obra por medio de un desánimo interno. Ahí en el versículo 10 él dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Qué triste es cuando el Señor nos llama para la obra y nos da la capacidad de poder seguir adelante, pero surgen debilidades, problemas, distracciones que realmente nos impiden de ir construyendo la obra de Dios, reedificando realmente lo que el Señor tiene para nuestras vidas. El segundo, el enemigo intenta paralizar la obra de Dios, destruyendo el pueblo de Dios. El 4:11 le va a decir: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Entonces realmente el enemigo va a hacer todo lo posible para poder realmente hacer con que la obra de Dios no sea realmente hecha por medio de nuestras vidas, aquellos que son llamados a construir para la obra de Dios. El tercero, el enemigo intenta paralizar la obra de Dios por medio de chismes. El versículo 12 dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, las tres maneras que el enemigo ataca de manera silenciosa al ministerio que nosotros estamos desarrollando es por medio del desánimo, por medio de la destrucción, sea espiritual o sea realmente por medio del ataque del enemigo, y tercero, por medio de chismes. Pero vamos a ver cómo Nehemías reaccionó a estos ataques dados de parte del enemigo. Entonces Nehemías realmente hizo al pueblo entender que, en primer lugar, ahí en el versículo 13 y la primera parte del 14, es que cada uno debe defender su propia familia. Debemos de verdad apropiarnos de la palabra de Dios, adquirir las herramientas, pararnos y decir:
quiero vivir una vida diferente delante de lo que el mundo está realmente poniendo, ¿va? El segundo es que nosotros siempre necesitamos tener en las manos las armas de defensa y las armas de combate. Él lo va a decir eso ahí en el versículo 13. O sea, realmente tenemos que estar listos para defender de los ataques del enemigo y combater realmente las acechanzas, ¿va? Y realmente podemos ver ahí en Efesios capítulo 6 que el creyente tiene realmente como su única arma de ataque la palabra de Dios. Es el libro que nosotros tenemos hoy y la única herramienta capaz de realmente hacer con que nuestra mirada esté apuesta en Cristo y no los problemas. Y en lo último, nosotros necesitamos redireccionar el enfoque de nuestro temor. Ahí él dice eso en la segunda parte del versículo 14, ¿va? O sea, sacar nuestro temor, nuestra mirada de los hombres y realmente empezar a temer a Dios, que es el único que realmente nosotros necesitamos temer. Dios tiene el control de todo y Dios realmente nos va a direccionar hacia su voluntad y cumplir sus propósitos hacia su vida. Lo único que Él demanda de nosotros es que nosotros estemos realmente dispuestos a poder buscarle de manera verdadera. Ahora, ¿cómo buscar una motivación sobrenatural en medio de los problemas? El primero, versículo 15, vuelva a la obra de Dios, haga su parte. El segundo está en el versículo 16 a 18, en la primera parte del versículo 18. Mantenga las manos ocupadas y los ojos abiertos. O sea, ocúpate de hacer la voluntad de Dios, de realmente buscarlo a Él y mantener los ojos abiertos hacia los ataques del enemigo. El tercero, esté atento a un llamado de emergencia, a poder apoyarnos unos a los otros y ayudar realmente el ministerio a que pueda crecer. Caminen junto uno a los otros. En el versículo 19 podemos ver, la caminada cristiana no es una caminada solo, es una caminada en conjunto. El versículo 22 y 23 podemos decir, confíe en Dios, pero no cierre sus ojos a los posibles problemas. O sea, realmente Dios nos da la capacidad de poder interpretar cuando el enemigo está nos atacando y también con Él nos da la salida para poder salir de las acechanzas del enemigo, de los ataques. Y último, prepárese para sus armas de combate para la victoria que viene del Señor. Entonces, realmente, ¿cómo usted está reaccionando ante los ataques del enemigo? O sea, Nehemías enfrentó la burla por medio de la oración, por medio de un trabajo enfocado. O sea, Nehemías puso su confianza en Dios y hizo que realmente pudiese hacer un trabajo increíble, solo restaurando no solo el pueblo de manera física, sino que también de manera espiritual. Entonces, Nehemías nos da la exhortación en este momento de agarrar nuestras armas y acordaos del Señor y pelead. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que te está impidiendo de construir para la obra de Dios? Y realmente, ¿hacia dónde tenés tu confianza? ¿En Dios o los hombres? Bueno, que Dios les bendiga mucho y que este tiempo pueda ser de edificación para tu vida. Un abrazo.